Me mudé hace 3 semanas. Solo. El lugar era pequeño pero sólido, en un suburbio de esos donde los vecinos saludan con la mano pero no se detienen a conversar. Me gustaba eso. Tranquilo. Simple. Seguro. Tomo la seguridad muy en serio, culpa de mi infancia. Así que el primer día instalé un sistema completo. Sensores en las puertas. Alertas de movimiento. Incluso cámaras dentro de la casa. Cada pasillo, cada rincón. Excepto la cocina y la pequeña habitación con acceso al ático. Ninguna de las dos tenía ventanas, así que pensé, ¿para qué molestarse? Una noche estaba revisando las grabaciones, medio dormido en la cama, como ruido de fondo mientras deslizaba el dedo en el celular. Pero algo parpadeó en la cámara del pasillo. Al principio pensé que era un insecto en el lente. Suele pasar, pero cuanto más lo miraba, menos parecía un insecto. Sus extremidades eran demasiado largas. La postura no era la correcta. Estaba doblado. Torcido. No caminaba, se deslizaba. Pausé el video. Hice zoom, humano. O lo suficientemente parecido como para hacer que el estómago se me anudara. Lo publiqué en Reddit, en r/istisaghost. Solo quería que alguien dijera que era una falla de la cámara, que estaba demasiado cansado. Pero en lugar de eso, los comentarios se desbordaron. Eso no es una falla, eso no es un fantasma, sal de la casa. Antes de que pudiera responder, eliminaron la publicación. Al parecer violaba las normas de la comunidad. Me convencí de que era un animal. Tenía que serlo. El acceso al ático estaba justo ahí, quizá bajaba de noche y se escabullía sin que el gato lo notara. Moví una cámara a esa habitación. Durante días, nada. Ni insectos. Ni sombras. Ni eso. Hasta el martes, en el trabajo, recibí la alerta, movimiento detectado. Abrí la transmisión. La compuerta del ático se abrió lentamente. Más allá, oscuridad absoluta. Luego, algo golpeó la cámara. Se me detuvo el corazón, hasta que el rostro de mi gato llenó el encuadre. Finalmente había decidido jugar con el equipo. Casi me reí, pero entonces, se detuvo. Miraba hacia la cocina. Las orejas hacia atrás, y salió corriendo. La puerta del ático seguía abierta. Mi jefe gritó mi nombre, algo sobre una entrega, y cuando volví a mirar, la cámara se había movido, ahora apuntaba a una pared. Supuse que mi gato la había vuelto a tirar. Esa misma noche llamé a un exterminador. Algún mapache debió haberse metido. Nos encontramos en mi casa. Le mostré el ático, y él subió mientras yo me quedaba abajo, mirándola con puerta abierta. Pasaron minutos. Luego un ruido, un arrastre, un golpe, y algo asomó la cabeza. Un rostro de mapache podrido, mitad hueso, mitad piel. Me eché hacia atrás y solté un grito, pero la voz del exterminador vino desde arriba, tan casual como siempre. Encontré a tu plaga. Parece que lleva aquí un buen rato, pero, lo vi ayer, dije. Estaba vivo. Se movía. Él se encogió de hombros. No sabría decirte. No hay nada más aquí arriba. Quise discutir, pero lo dejé pasar. Tal vez me estaba volviendo loco. Pasaron los días. Sin alertas. Sin movimiento. Entonces vino el golpe. Luego otro. Golpe, golpe, golpe. Encima de mí. Furioso, agarré mi teléfono y fui a la habitación del ático. Abrí la compuerta de un empujón y tiré de la cuerda de la luz. Nada. Bombilla fundida. Por supuesto, usé la linterna del teléfono y subí. Polvo. Aislante. Algo blanco justo en el borde del haz de luz. Me acerqué. Debía ser pelo. Pelo de mapache. Entonces vi la luz. Un pequeño punto brillante filtrándose desde abajo. Me arrastré hacia él y miré. Mi cama. Había un agujero en el piso del ático, justo encima de donde dormía. Lo suficientemente grande como para que unos ojos pudieran espiar a través de él. No recordaba haberlo visto antes. No quería recordarlo. De pronto, un movimiento, algo se desplazó cerca de la entrada del ático. Algo acababa de caer de vuelta dentro de la casa. Me giré para seguirlo, y grité. Un clavo oxidado me atrapó el pie. Lo atravesó por completo. El dolor me desgarró cuando caí, sujetando la planta sangrante. Luego, silencio.
La puerta del ático se cerró de golpe, la oscuridad lo tragó todo, y desde algún lugar allá abajo, escuché el clic de la cerradura de mi dormitorio. Pisé la madera, las viejas tablas podridas crujieron bajo mis botas. Los reconfortantes sonidos de la multitud del mercado llenaban mis oídos mientras ataba la cuerda al nudo de amarre. Hace 2 meses, mi barco y yo habíamos partido de estos mismos muelles en uno de los viajes más aburridos que había hecho desde que era adolescente. Pero no todo fue malo. Lo vi de nuevo. Hace 33 años, cuando compré este barco por primera vez, incluso antes de ponerle nombre, llevé a mi padre a un pequeño viaje por mar abierto. Él fue quien me hizo amar el océano, así que era justo llevarlo conmigo. No había ningún plan ni preparación, solo un paseo corto para ver cómo navegaba. Nos detuvimos a unos 30 minutos de la costa, solo conversábamos y tomábamos algo, y entonces él se me mostró por primera vez. Casi se me cae la bebida al agua del susto. Bajo la superficie, la sombra del pez más grande que he visto en mi vida comenzó a emerger. Ni mi padre ni yo pudimos determinar la especie, no se acercó lo suficiente. Pero definitivamente no era un tiburón, un delfín ni una ballena pequeña. Mide casi 5 metros de largo. Es gordo como un atún, pero definitivamente no puede ser uno, su envergadura es demasiado grande, unos 3.5 metros. Las enormes aletas extendidas sobresalen de su cuerpo. Aún no he logrado observarlo lo suficiente para saber si es un truco de la vista, pero juro que son alas. No llevábamos nada para pescar, y aunque lo hubiéramos hecho, ninguna de las cañas que teníamos entonces habría sido capaz de sacar a esa bestia. Desapareció en las profundidades turbias después de solo unos momentos. Papá y yo hablamos de ello durante horas, como si hubiéramos visto un fantasma o un extraterrestre. No tardamos mucho en decidir que debíamos ponerle un nombre, y aún menos tiempo en decidir cuál. Gabriel, por sus aletas angelicales tan amplias y su naturaleza esquiva. El pensamiento de aquel pez me rondó la cabeza todo el camino de regreso. Cuando llegamos a tierra, le dije a mi padre que iba a nombrar al barco el Nazaret. Un lugar que parecería atractivo para una figura sagrada, en oraciones para que Gabriel ascendiera desde las profundidades de lo desconocido y bendijera el barco con su presencia una vez más. No sabía que funcionaría. En mi primer viaje oficial, lo vi de nuevo. Llevábamos media semana en alta mar cuando noté una sombra oscura emergiendo por babor. Estaba más lejos esta vez, pero su silueta era inconfundible. Atrapamos más peces ese día que en el resto del viaje combinado. Lo primero que hice al llegar a tierra fue ir a casa de mis padres. Le conté a papá y estaba eufórico. Me convenció de no intentar atraparlo, y dijo que verlo podría ser una señal de buena fortuna. En cada viaje que ha hecho el Nazaret durante estos 33 años, él ha aparecido. Y cada vez que lo hace, marca el inicio de una gran pesca. Mi último viaje fue la excepción. Gabriel apareció, pero no hubo gran pesca. Gabriel estaba perdiendo su gracia, y mi barco también. No esperaba que el Nazaret durara toda mi carrera como capitán, apenas el año pasado comenzó a tener problemas. El motor se apaga y se para, a veces se van las luces, y algunas paredes bajo cubierta han tenido que ser reemplazadas por filtraciones. Tengo 55 años ahora, estoy envejeciendo, me crujen las rodillas y me duele la espalda cuando me agacho. De todos modos tengo suficiente dinero para establecerme, tal vez ya era hora de volver a tierra firme. Mi padre falleció cuando yo tenía 46. Desde su cama de hospital, me hablaba de todas las cosas extrañas que había visto en el mar, me hablaba de Gabriel. ¿Hay algo especial en él? Sí, no me digas, lo digo en serio. No es solo un amuleto de la suerte, lo he visto en mis sueños. La criatura más hermosa que he visto, surcando el océano sin fin. Es más antiguo de lo que sabemos, pero envejecerá aún más, y solo entonces podrás atraparlo. Lo que en ese momento pensé que eran delirios de demencia terminaría siendo el último consejo que me dio, y ahora voy a seguirlo. Pasaré los próximos días en tierra para relajarme un poco y hacer un plan adecuado, no puedo arruinar esto. Voy a reunirme con mi primer oficial Aram en el pub. Es un poco más joven que yo, de unos 30 y tantos, pero ha pasado muchos años en el mar, y se le nota.
Huele a cigarro, tiene el pelo largo, oscuro y grasiento, la barba de un leñador y el cuerpo que le hace juego. Subió por primera vez a mi barco hace 14 años y se convirtió en parte permanente 2 años después. En ese tiempo nos hicimos buenos amigos, y no hay otro hombre en quien confiaría más para que me cubriera la espalda. Discutimos los detalles con una bebida. Él ha visto a Gabriel muchas veces, así que sabe a lo que nos enfrentamos. Cargamos lanzas, existe la posibilidad de atraparlo en una red, pero ambos coincidimos en que podría destrozarla. Iremos a aguas tranquilas, cuanto menos peces haya alrededor, mejor, ya que solo lo hemos visto solo, flotando con gracia. El resto de la charla fue principalmente sobre provisiones. Nos dimos 2 semanas, solo Aram y yo, y si no lo atrapamos, no hay si. Voy a atrapar a Gabriel. No puedo arruinar esto. Una semana después, cargamos el barco y estamos en mar abierto. No estoy seguro de si Aram comparte mi misma pasión por esto, puede que solo esté aquí por la captura del pez legendario. Gabriel es una leyenda local en nuestro pueblo, después de todo. La mayoría de la gente no cree que sea real, pero cada conversación que he escuchado diciendo lo contrario suele estar liderada por alguien que ha trabajado en mi barco. Ninguna otra embarcación ha sentido su gracia, solo el Nazaret y su tripulación. Quizá no Sea Rio. Quizá cada conversación que he oído y cada avistamiento que he tenido ha sido una alucinación constante, y todos están jugando con mi locura. Adam se rió. Sí, capitán, estás loco, y yo solo estoy aquí para tirarte por la borda. Todo es un plan elaborado basado en una moneda al aire porque estoy en tu testamento. Bueno, podría creértelo, pero mala suerte, todo lo que tengo se lo dejo a mi esposa. No tengo esposa. Adam lo sabe. Él está en mi testamento. ¿Él lo sabe? Pasaron 4 días antes de que apareciera. Gabriel surgió directamente frente al barco. A Aram y a mí nos tomó un momento darnos cuenta, pero nos estaba guiando. Nunca había estado tan cerca. Le indiqué a Aram que fuera al puente por si se movía. Me alegra haberlo hecho. Casi tan pronto como él tomó los controles, Gabriel comenzó a alejarse. No cambió de dirección, pero eso no significaba que no tuviéramos dificultades para seguirle el ritmo. Aceleramos tras él, apenas manteniendo la distancia. Fue solo cuando tomé las lanzas que desapareció una vez más en la vastedad del océano. Y una vez más, Aram y yo quedamos solos en las aguas abiertas. Aram vino corriendo desde el puente después de que nos detuvimos. Sin suerte entonces, se fue antes de que volteara, pero volverá. Suenas muy seguro, pero estoy bastante seguro de que ya se dio cuenta de nosotros. Por eso mismo va a volver. Nos hizo perseguirlo, no puede ser más obvio. Está jugando, y voy a descubrir a qué. Lo venceré, lo superaré en su propio terreno. No puedo arruinar esto. Pasaron 3 días más. Era medianoche, el inicio de la segunda semana. Aram y yo habíamos salido a cubierta para fumar un cigarro. El sonido de las olas era buena compañía en la oscuridad. Pero eran fuertes, agresivas, algo las había alterado, y nosotros no nos movíamos. Aram también lo notó. El cielo estaba despejado, con poco viento. No podía ser el clima. La perturbación venía de abajo. Nos miramos. No dijimos nada, pero no hizo falta. Sabíamos. Era él. Tenía que serlo. En un parpadeo, todas las luces del barco se encendieron de golpe, casi cegándome. Abrí los ojos y vi a Aram mirando a su alrededor, confundido. Agarró una lanza y corrió a mirar por la borda. Se quedó congelado. Tal vez yo ya tenía dudas sobre todo este viaje, tal vez sentía miedo de lo que acababa de dejar en estado de shock al hombre más grande que conozco. Pero me tomó 1 minuto o 2 recuperarme y acercarme a Aram. Él seguía sin moverse. Me paré detrás de él por un segundo. ¿Aram? Esperé una respuesta, pero no llegó. Finalmente tragué saliva con dificultad y miré por la borda. Entendí. Inmediatamente sentí como mi cuerpo se tensaba y quedaba paralizado mientras escaneaba las aguas. Directamente debajo de nosotros, peligrosamente cerca de la superficie, había una aleta gigantesca, unida a un cuerpo aún más grande, uno que podría enviarnos al fondo con un solo movimiento. Una ballena estaba justo debajo del barco. Perdí la noción del tiempo, no sé cuánto tiempo nos quedamos así, inmóviles, y la ballena también.
Solo flotaba ahí, en silencio absoluto. ¿Era una amenaza o un mensaje? ¿Y cuál es la diferencia en este contexto? Finalmente las luces se apagaron solas, volviendo a sumir las olas en la negrura. Corrí a buscar una linterna de una caja cercana y apuntélas al agua. La ballena había desaparecido, las olas estaban tranquilas, y cuando apagué la linterna, el mar volvió a ser un abismo. Nos quedamos ahí, bajo el frío de la noche, sin decir palabra. Di un pequeño salto cuando la voz de Adam finalmente rompió el silencio. Capitán, sí, eso fue. Tartamudeaba, asustado y desconcertado, sin saber bien qué decir. Luego encontró las palabras. ¿En qué carajos nos metimos? He visto cosas locas en este barco, pero eso no simplemente pasa. ¿Es esto un sueño? Mierda, aunque lo sea, ese pez sigue siendo el responsable. No estás soñando, Adam. Los sueños que él te da son peores. Esa frase lo sacudió aún más. Supongo que no fue muy reconfortante, pero era la verdad. Mi padre soñaba con él. Hablaba de cuán pacíficos eran los sueños, nadando entre las aguas abiertas. Decía que era pura dicha, y yo también lo decía, por un tiempo. Pero eventualmente las aguas se volvían oscuras, se hacía difícil nadar y podía sentir los ojos mirándome desde el abismo. Una pesadilla diferente cada vez, pero siempre terminaba igual, cuando él empezaba a guiarme hacia abajo, cuando empezaba a sentir esa dicha de nuevo. Cada uno de esos sueños se sentía más real que esa ballena. El mar y el viento guardaban silencio, y luego Aaron volvió a hablar. ¿Qué carajos estamos cazando, Noah? Un ángel. Vete a la mierda. A la mierda tú y tu cuentito bíblico. Él no es una creación de Dios. O tal vez sí, pero no del que está detrás de las puertas del cielo. Entonces, ¿qué es, Adam? Es carnada. Y tú estás cayendo en el anzuelo, capitán. No soy un pez sin cerebro. Sé que se está burlando de nosotros, y puedo dar la vuelta a este barco cuando se me dé la gana. Entonces vámonos a casa. Está claro que está enojado. ¿Por qué tenemos que morir aquí? Tú no lo entiendes. Tienes razón. No lo entiendo. Todo esto es una locura. ¿Por qué habría de entenderlo? Cada pensamiento que tengo está lleno de Gabriel. Y los sueños. Y la sensación que me invade cada vez que emerge. Él sabe que me siento así, porque él es quien me hace sentirlo. Desde hace años me tiene preso en mi propia mente. Por años me ha atormentado, se ha burlado de mi cordura y prefiero que me peguen un tiro antes de dejar que este bastardo se escape y torture a otra pobre alma que no pueda soportarlo como yo lo he hecho. Voy a atrapar a ese maldito pez, y no me importa si me cuesta la vida. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿No te importa morir? ¿Y me convenciste de venir contigo como si esto fuera una especie de última aventura gloriosa? Yo tengo una vida en tierra, Noah. Tengo familia allá que me espera, y no voy a morir aquí por ti. Adam seguía gritándome, pero sus palabras empezaron a volverse confusas en mis oídos, mientras mi mente se llenaba de odio. Mi cuerpo se tensaba con rabia, la sangre me hervía. Sus palabras inútiles finalmente se detuvieron, y lo miré fijamente en la oscuridad. Mi mente ya no era mía, mi cuerpo dispuesto a actuar sin mi conciencia. Había un odio que no me pertenecía, un odio dirigido a Aaron por atreverse siquiera a pensar en darse la vuelta. Y entonces se dio la orden de moverme, una orden que yo no di, o al menos, no creo haberla dado. Mi mente estaba nublada y me movía por instinto, no quería hacer nada. Estaba haciendo lo que debía hacerse. Me di la vuelta sin decir palabra y entré en la cabina. Aaron gritó detrás de mí. Espero que estés dando la vuelta al barco. ¿Para qué lo haría? Estoy tan cerca de la grandeza. Él quiere que me retire ya. Él quiere el barco. Quiere volver aquí y atraparlo sin mí. Me odia, y yo lo desprecio. Rebusco entre las cajas de herramientas, buscando algo contundente. ¿Un martillo? ¿Una llave inglesa? Perfecto. Adam es un buen hombre. Ha sido mi amigo por años. Un miembro leal de la tripulación, pero ha cambiado, y no soporto a un hombre con dos caras. Echo un vistazo afuera, ha encendido otro cigarrillo. Salgo de la cabina con suavidad, acercándome poco a poco. Me deslizo hacia él hasta estar a distancia de ataque. Cuando levanto la llave inglesa en mi mano, se gira, pero no lo suficientemente rápido. Estrello la llave contra la mandíbula de Adam, cruje y escucho el hueso partirse bajo su piel.
Cae al suelo con un fuerte golpe y empieza a gritar a través de la sangre que ahora le llena la boca. Le doy otro golpe con la llave en la rodilla derecha. Otro crujido, se retuerce y agarra su nueva herida. Vuelvo a golpear y escucho su rótula romperse mientras sus gritos regresan, llenando la noche con su dolor. Guarda tu aliento, nadie te escuchará. Jódete. Viejo psicópata de mierda. Su voz distorsionada por la mandíbula rota. Me arrodillo junto a él y me lanza un puñetazo directo a la nariz. Luego agarra mi mano que sostiene la llave inglesa y me la arrebata. Ahora en su poder, me golpea el pecho con ella, rompiéndome varias costillas. Caigo de espaldas, el golpe me deja sin aire, pero no me detiene. Aram intenta arrastrarse. Patético, me pongo de pie y camino hacia él. Le aplasto la rodilla rota con el pie, lo que le hace soltar la herramienta, y solo tengo que darle una patada para alejarla. Mientras camino para recuperarla, lo escucho empezar a llorar. ¿Por qué estás haciendo esto? No te hice nada, eso dices tú, pero estás intentando negarme mi destino. Escúchate. Yo solo quería volver a casa, te has vuelto loco. Ah, sí, le golpeo de nuevo la mandíbula con la llave. Los huesos se rompen y se hunden, la sangre salpica mi ropa. Ahora su mandíbula cuelga apenas sujeta por piel y músculo. Está tosiendo y ahogándose en su propia sangre. Le agarro la mano y la inmovilizo en el suelo, y machaco sus dedos con la llave, luego la palma. Levanto la herramienta una vez más, esta vez apuntando al pecho. Al impactar, escucho cómo sus costillas se quiebran y perforan sus pulmones. Disfruto el sonido de sus órganos aplastándose bajo mi peso. Apenas puede respirar, pero cada pequeño suspiro lo usa para gritar y llorar su dulce canción. Finalmente, me coloco sobre Aram y me arrodillo de nuevo. Le tomo lo poco sólido que queda del rostro, obligándolo a mirarme a los ojos. Tú te lo buscaste. Te lo mereces. Un último acto para acabar con su sufrimiento, un golpe directo en la nariz. Luego otro. Y otro. Ya no hay pasión, solo el movimiento repetitivo que me veo obligado a continuar. Cuando por fin me detengo, su cara es una pulpa irreconocible sobre la cubierta del barco, el barco en el que trabajó tantos años. De pronto me veo arrodillado sobre Aram, su cuerpo destrozado. Mi memoria es una niebla de eventos, pero, Dios, su masacre fue obra mía. Me levanto tambaleando, tratando de no vomitar. Sigue oscuro, estoy exhausto, el cuerpo me duele, pero no puedo dejarlo ahí. Reuniendo lo poco que me queda de fuerza, empiezo a arrastrar su cadáver hacia el borde del barco, dejando más sangre en las tablas. Me arde el pecho mientras lo levanto y lo apoyo en la baranda. El horror y la adrenalina se desvanecen al comprender lo que he hecho. No puedo evitar romper en llanto. Mi mejor amigo durante 12 años, asesinado en medio del océano y con su sangre en las manos de la única persona que lo llorará. Lo siento. No te merecías esto. Me tomo mi tiempo para empujarlo, llorando y mentalizándome para soportar el dolor de mis costillas rotas. No estaba listo para dejar que se lo llevaran las crueles aguas del océano, pero tenía que hacerlo. Me asomo por la borda, listo para verlo hundirse, pero no fueron las olas las que me recibieron. Ahora contemplaba una gran sombra oscura bajo la superficie, una silueta familiar con dos ojos anaranjados e iridiscentes mirándome desde abajo. Su rostro, casi humano y nauseabundo, apenas era visible bajo el agua, faltándole casi todos los rasgos, reemplazados por una hendidura vertical que cruzaba toda su cara. Su cuerpo se extendía a lo largo de todo el barco, con aletas colosales ocultas bajo la superficie. No sentí miedo. Ni siquiera sorpresa. Solo un reconocimiento silencioso de lo que él quería. Estaba ahí, completamente inmóvil. Si actuaba rápido, podía lanzarle una lanza directo al rostro. Pero no quería. Él no quería que lo hiciera, y yo tenía que obedecer. Así que lo hice, le di lo que quería. Sin dolor ni tristeza, lancé lo que quedaba de Aram por la borda. Observé con asombro cómo la línea de su rostro se abría, revelando un abismo oscuro del que no escapaba la luz. Una fauce repleta de cientos de dientes dispuesta a devorar a Aram. En ese instante, mi mente estaba clara. Ya no había compulsiones, ni sensaciones impuestas. Pero sí había odio. Un odio que era mío. Odio hacia Gabriel. Era mi oportunidad, mientras él comía.
Por primera vez en años incontables, mi mente era mía de nuevo. No me importaba el castigo, no me importaba si enviaba algo peor. No me importaba morir, mientras me lo llevara conmigo. La adrenalina llenó mi cuerpo una vez más y corrí al frente del barco para tomar las lanzas. Tan pronto llegué, me lancé contra la baranda. Sentí cómo se rompían más costillas al arrojar la lanza al agua. Atraviesa lo que debería ser su cráneo y veo cómo la mandíbula de Gabriel corta a Adam por la mitad al cerrarse con fuerza. Un chillido agudo llena mis oídos, imágenes invaden mi mente. Por minutos, mi alma entera es torturada por el dolor que él me obliga a compartir. Su presencia perdonadora invade mi ser y el chillido cesa. Miro de nuevo por la borda. Gabriel ha desaparecido. Me quedo viendo el cuerpo medio devorado de Adam flotando en la superficie. Ni siquiera pudo sentir el abrazo tranquilo del mar. Estoy a segundos de desmayarme, pero logro arrastrarme hasta mi cama bajo cubierta. Me odiaré al despertar por no haber atendido mis costillas, pero ya me odio por lo que hice esta noche. Tal vez, al despertar, Adam siga vivo. Vuelvo a tener ese sueño. El agua está clara y Gabriel me guía por el océano abierto. De pronto se gira, su rostro llena mi visión mientras el agua se oscurece a mi alrededor. Esta vez no me cuesta nadar. Simplemente no puedo moverme. Su cara se parte en dos y me permite mirar dentro de su fauce. Me quedo quieto, dejando que me devore lentamente. Ojalá el sueño durara más. Despierto con el sonido del agua corriendo, ya lo conozco. Las paredes bajo cubierta han cedido otra vez y mi barco se está inundando. No sé qué hora es, y estoy en el peor dolor de mi vida. No sé cuánto lleva el agua entrando, pero aún no me he hundido. Tengo asuntos más urgentes. No me pregunto cómo lo sé, pero él está esperando. Salgo al exterior. La sangre de Aram aún mancha la cubierta, confirmando que todo fue real. Atravieso el barco hasta llegar a la proa. Ahí me espera. El sol naciente detrás de él casi me hace pensar que me dejará volver a casa. Ahí, en la mañana, Gabriel se me revela por completo. Su cabeza asoma sobre el agua, la lanza ya no está incrustada en su cráneo. Luego comienza a elevarse. Al salir del agua, sus alas se extienden. Un verde putrefacto y un blanco celestial, su piel sin escamas queda expuesta en parches, el resto cubierto de plumas blancas puras. La mitad inferior de su cuerpo sigue bajo el agua, pero su gloria divina está ante mí. No guarda rencor por mis actos, está dispuesto a perdonarme si estoy dispuesto a no reparar las paredes bajo cubierta. Su presencia desaparece de mi mente. Me deja con una decisión que, se supone, es mía. Podría intentar matarlo otra vez. O podría matarme yo. Dioses saben que lo merezco. Tal vez mi mente no esté clara, pero soy responsable de mis actos. Me queda una tercera opción, dejar que Gabriel me influencie una vez más. Debería estar furioso, con ganas de destrozarlo como hice con Adam. Pero Gabriel me ha roto. No puedo enfrentarlo en este estado. Pero puedo dejar que me tome. Mi espíritu ahora refleja mis costillas, destrozado. Ya no quiero resistirme, él ha ganado. Al menos no me quitó la cordura, ¿verdad? Me siento al frente del barco, preparándome para lo que Gabriel tenga planeado. Su divinidad aún expuesta me hace pensar en cómo alguna vez lo vi como un viejo amigo. Me mantenía alimentado y con dinero, todo lo que me pedía era mi mente. Durante años nunca consideré capturarlo, y ahora me ha mostrado por qué. Miro debajo de mí, el agua ha subido mucho. La tierra santa se hunde. El Nazaret fue confiable, pero su viaje ha terminado, igual que yo. Dejo que el agua tome el barco por completo. No me iré mientras aún flote. Pero cuando ya no hay nada bajo mis pies, miro a Gabriel una vez más. Reemergido, se acerca a mí. Deja Billu se queda corto. He nadado este camino tantas veces que no dudo al seguir a Gabriel. Su presencia me llena de dicha, alivia mi dolor. Pero mientras descendemos, la ansiedad crece. Nunca vi el final del trayecto. Siempre me comía, me ahogaba o despertaba. Pero esta vez me aferro a él. El océano se vuelve negro, el agua densa. Mis pulmones arden, mi cerebro se asfixia. No puedo nadar de vuelta. Empiezo a forcejear, no para salir,
sino para llamar a Gabriel. Quiero su consuelo. Una calma me envuelve cuando mi cuerpo se rinde. Antes de perder el conocimiento, veo a Gabriel acercarse rápidamente. Si pudiera mostrar emoción, diría que parece preocupado. Me envuelve con sus alas, apretándome fuerte. Todo se vuelve negro, pero es reconfortante saber que me sostiene. De pronto, puedo respirar. Puedo moverme. Siento las plumas suaves en mi espalda. Gabriel me suelta para mirarme a los ojos. No hay pensamientos que no sean míos, no hay compulsión. Simplemente señala hacia abajo. Le doy una última mirada. Me duele decirle adiós después de tantos años. Me entristece más dejarlo a él que haber asesinado a Adam. Pero no tengo que decirlo. Él lo sabe. Le respondo con un simple asentimiento y empiezo a descender. Nuestras miradas se cruzan hasta que Gabriel se aleja hacia la superficie. No sé qué sigue para él, pero si hay otro capitán, espero que ese pobre alma se rinda antes. Ojalá yo lo hubiera hecho. Mientras sigo bajando, escucho un canto hermoso desde las profundidades. Una melodía que me atrae. Las aguas se aclaran, revelando ruinas en el lecho marino. La canción es más clara. Me acerco. En el centro, un edificio más entero que el resto. Al entrar, encuentro una gran superficie oscura cubriendo todo el suelo, la fuente de la bendición en mis oídos. Este es mi destino final. Aquí se revelarán todas las respuestas. Solo tengo que seguir el llamado hacia este mar abismal. Al sumergir el pie en la tinta oscura, siento la conocida dicha. La anticipación me consume. Solo quiero lanzarme, pero debo ser paciente. Sigo caminando hacia el abismo. Con cada centímetro de mi cuerpo bajo el líquido siento el amor, siento el odio. Ya no tengo remordimientos, solo una compulsión que sigo con gusto. Y sigo caminando, hasta que lo único que queda en estas aguas terrenales es mi cabeza flotando. Tomo un último respiro, recordando la vida que viví aquí, ignorante de los secretos bajo el agua. La extrañaré, pero tengo un llamado mayor ahora. Y estaré eternamente agradecido de que Él me lo haya mostrado. Entonces cierro los ojos, y me hundo. He tenido terrores nocturnos desde que era niño, no solo pesadillas. Verdaderas pesadillas despierto. Me despertaba a mitad de un grito, empapado en sudor, convencido de que alguien, o algo, estaba en la habitación conmigo. A veces despertaba de pie en el pasillo. Una vez, desperté afuera. En la nieve. Descalzo, la terapia no ayudó. Los medicamentos lo empeoraron. Empecé a temer más al sueño que a estar despierto. Entonces descubrí los sueños lúcidos. Alguien en internet dijo que le salvaron la vida. Decía que, una vez que se daba cuenta de que estaba soñando, podía rehacer la pesadilla. Hacerla segura. Hacerla suya. Parecía una tontería, pero yo estaba desesperado, así que seguí cada paso. Escribir un diario. Alarmas programadas. Control de la respiración. Pruebas de realidad. Y eventualmente, sucedió. Me di cuenta de que estaba soñando. Estaba de pie en una playa. Tranquila. Serena. El tipo de sueño del que no quieres despertar. El cielo era color lavanda. El agua, vidriosa y calmada. La arena cálida entre mis dedos de los pies. Sin sombras. Sin susurros. Sin dientes esperando en la oscuridad. Solo silencio. Solo paz. Cuando desperté, lloré. Porque ese era el descanso que había estado ansiando. La segunda noche, volví. Misma playa. Misma serenidad. Pero esta vez, una fogata crepitaba suavemente detrás de mí. Una mujer estaba sentada cerca, de espaldas. Su cabello era largo y oscuro, inmóvil a pesar de la brisa. No podía ver claramente su rostro. Como si mi mente lo estuviera difuminando a propósito, pero me sentía seguro cerca de ella. No hablamos. Solo observamos el agua juntos. Era perfecto. Entonces llegó la tercera noche. Al principio, todo parecía normal. Olas suaves. Estrellas arriba.
Ella de pie otra vez en la orilla, mirando al mar. La llamé. Se giró. Abrió la boca, pero en lugar de palabras, su voz salió como un alarido estridente de estática. Fue subiendo de tono, hasta que ya no era sonido, era presión. Se clavó en mi cráneo como un taladro. Caí de rodillas, y entonces el océano desapareció. Se esfumó. Jalado hacia atrás en la oscuridad. El lecho marino expuesto brillaba. Miré hacia abajo. La arena se había convertido en fragmentos de vidrio, todos afilados como cuchillas. Intenté ponerme de pie. Grité mientras el vidrio cortaba mis pies. La sangre brotaba. No podía moverme. No podía arrastrarme sin dolor ni agonía. Entonces vi la luna. Roja como la sangre y palpitante. Me giré hacia ella. Convulsionaba, se retorcía. Su cabeza se torció hacia un lado hasta que su cuello crujió y se desvió. Su piel se abrió por el medio. Sus mejillas se descolgaron como si se derritieran. Lágrimas de sangre corrían por sus ojos. Su boca se abrió en un grito silencioso mientras su rostro se descomponía ante mí. Sus ojos se quedaron fijos en los míos. Me miraba con deseo, como si quisiera poseerme. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, estaba en mi cama. Finalmente, el horror había terminado. Todo parecía normal. Ventilador girando. Teléfono vibrando. Un perro ladrando a lo lejos. Entonces volvió a empezar. Parpadeé, una vez, y estaba de pie en un claro del bosque. Se sentía como de día, pero no había sol. Solo un gris ambiental que hacía que todo se viera deslavado. Los árboles eran demasiado altos. Demasiado delgados. Sus troncos se inclinaban sutilmente, todos apuntando hacia mí como si se inclinaran para atraparme. El pasto era alto, hasta la cintura en algunas partes. Empecé a caminar. Entonces lo escuché, un chasquido bajo. Como garras golpeando hueso. Me giré y vi algo arrastrándose entre la hierba. Extremidades largas y húmedas, 4 de ellas, terminando en manos que parecían casi humanas. Se arrastraba sin usar las piernas, que colgaban flácidas como ramas rotas detrás de él. Levantó la cabeza, boca abierta, sin ojos, solo una enorme mandíbula llena de dientes con una hendidura en el medio, como si alguien hubiera intentado desabrochar su cara y se hubiera detenido a la mitad. No se lanzó. Solo me siguió. Despacio. Pacientemente. Observándome. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Cada vez que miraba hacia atrás, estaba más cerca. Intenté cerrar los ojos otra vez. Esta vez, estaba en un campo de flores pálidas. Se extendían infinitamente. El cielo sobre mí era negro, solo negro, como si alguien hubiera borrado las estrellas. El viento pasaba por el campo sin hacer sonido. A lo lejos, había una casa. Corrí hacia ella. La puerta estaba abierta, y adentro había una escalera que bajaba. Sin muebles. Sin luces. Escuché pasos detrás de mí, rápidos, como galopes, pero se detuvieron tan pronto como me giré. Bajé las escaleras. La puerta al fondo crujió al abrirse. Una voz extraña susurró, entra y únete a los demás. Podía oír cómo respiraba. Intenté subir de nuevo, pero las escaleras habían desaparecido. Detrás de mí, unas manos salieron de la puerta abierta y me arrastraron hacia lo desconocido. Me desmayé y desperté en un hospital. Pasillo largo. Luces fluorescentes parpadeando sobre mí. Cada habitación que pasaba tenía una ventana. En cada ventana, alguien me miraba, pero no eran personas. Sus rostros estaban estirados. Narices ausentes. Bocas demasiado grandes. Una mujer tenía clavos incrustados en las cuencas de los ojos, pero aún así me observaba, sin parpadear. Entonces las luces se apagaron. Todas al mismo tiempo. Lo sentí moverse en la oscuridad. Extremidades largas, como de insecto, rozando las paredes. Respirando, chasqueando, susurrando. Una voz susurró mi nombre. No lo gritó. No lo suplicó. Solo lo dijo. Tranquila. Como una vieja amiga, corrí hasta que el pasillo se convirtió en estática. El suelo se disolvió. Y caí. Cada vez que creo despertar, es en otro lugar. Un lago congelado con sombras bajo el hielo. Una cafetería llena de personas sin rostros. Una escalera que solo desciende, para siempre. Las criaturas siempre cambian. Repiten secretos que nunca he dicho en voz alta. Me recuerdan lo que soy. Lo que he hecho.
Susurran verdades que nunca quise enfrentar. Creo que ese es el punto. Ya no creo que se trate de controlar el sueño. No es mi sueño. Nunca lo fue. Desperté en mi departamento otra vez. Luz solar. Una brisa entrando por la ventana. Mi perro descansando junto a la cama. Me puse de pie. Tropecé hasta el baño. Me miré al espejo. Todo se sentía normal. Al fin, justo cuando sentí que mi cordura regresaba, lo vi. Lo único que podría describir como mi gemelo malvado me miraba fijamente desde el espejo. Solo me miraba. Tranquilo. Silencioso. Una leve sonrisa se extendía por su rostro. Entonces, detrás de mí, suave y familiar, escuché su voz. ¿Tan pronto de regreso? Me giré. No había nadie. No sé si estoy dormido. No sé si alguna vez desperté de verdad. Solo sé que estoy 3 sueños profundo. Y sigo cayendo. Creciendo en Kansas, fuimos criados con la historia. Tanto la orgullosa como la macabra. El Dust Bowl. La gran inundación del 51. El tornado F5 del 66. Brown vs. Bourne. Bleeding Kansas. Pero de donde yo soy, también hay otro tipo de historia. La que se susurra en bares y detrás de puertas cerradas después del anochecer. La que se transmite como advertencias entre generaciones. Leyendas urbanas para asustar a los niños. Historias como la de la mujer albina que deambula por el cementerio de Rochester o el pueblo perdido de Ashley, Kansas, que fue tragado en una sola noche. Pero hay una leyenda que siempre destacó por encima del resto. Stull, Kansas. Una de las 7 puertas al infierno. Un pedazo de tierra olvidado entre la nada y ninguna parte. Nunca creí en el infierno. No de verdad. Bueno, no hasta esa noche. Lo que estás a punto de leer es mi intento de explicar lo que pasó. Sé que va a sonar loco, dramático, como sacado de una historia de terror, pero lo viví. Sobreviví. Y me ha estado carcomiendo todos los días desde entonces. No éramos cazafantasmas. Ni cerca. Solo éramos 4 chicos de secundaria de Tepique con cámaras de segunda mano y sueños de hacernos virales. Yo, Vince, Lara y Gab. El plan era simple: grabar una cacería de fantasmas falsa, añadir efectos de sonido espeluznantes y fingir nuestro camino hacia la fama en Internet. El cementerio de Stull era la elección obvia. Cada chico en Kansas conoce la historia de la escalera detrás de la vieja iglesia. Una escalera que solo aparece ciertas noches, cuando la luna se torna roja y el viento se detiene. Dicen que si la encuentras, lleva al infierno. Dicen que el diablo camina por esos escalones 2 veces al año. Nos reíamos porque sabíamos que era una mierda, o eso pensábamos. Llegamos a Stull justo después de las 12:37 de la mañana. La autopista estaba vacía. De ese tipo de vacío que te hace sentir observado. Ese tipo de silencio que presiona contra tu cráneo. Sin viento. Sin insectos. Incluso los árboles parecían contener la respiración. La verja del cementerio estaba encadenada, oxidada, como si quisiera permanecer cerrada. Gab sonrió mientras sacaba un cortapernos y la rompía. Ya es más aterrador que la mitad de los programas de fantasmas que hay. El típico bocón. Lara fue la primera en entrar, con una GoPro en el pecho, linterna en mano, valiente como siempre. Vince la siguió, con la cámara rodando. Gab cargaba el resto del equipo. Yo cerraba la marcha, con una sensación creciente de incomodidad subiéndome por la espalda. Dentro de los muros, el cementerio se sentía mal. No embrujado. Más bien vacío. Como si el lugar hubiera sido vaciado de todo lo humano. Incluso las estrellas habían desaparecido. Solo una neblina rojiza colgaba en el cielo, como sangre seca sobre un vidrio. Las ruinas de la iglesia vieja estaban torcidas a la luz de la luna, solo piedra podrida y madera colapsada. Empezamos con lo básico, una sesión de EVP, susurrando preguntas tontas de fantasmas. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Moriste aquí? ¿Estás enojado? Nada. Solo estática. Entonces Lara preguntó, ¿estás atrapado aquí? Y la grabadora gritó de vuelta, abajo. No fue un susurro. Ni un error. Fue una voz. Grave. Gutural. No humana.
El tipo de voz que resuena en tus huesos como un diapasón. Tan profunda que haría sentir celos a Alex Terrible o Phil Bozeman. La reproducimos 3 veces. Misma voz. Misma palabra. Mismo sonido monstruoso. Abajo, la linterna de Gab iluminó algo detrás de la iglesia. Algo cuadrado, medio enterrado. Quitamos la hierba muerta y ahí estaba, una trampilla de concreto. Sin manija. Solo un anillo de hierro en el centro. La abrimos y el olor nos golpeó como un camión, podredumbre, azufre y algo más. Algo antiguo. Algo malvado. Debajo de esa trampilla había una escalera que descendía a la oscuridad total. Vince murmuró, esto es. Esta es la toma. Me reí, nervioso. Supongo que encontramos la escalera al infierno. Si tan solo hubiera sabido cuánta razón tenía. Uno por uno, bajamos hacia la oscuridad. El aire se volvió más frío con cada paso, como si camináramos dentro de los pulmones de algo muerto. A unos 10 metros, las paredes estaban húmedas. Sin grafitis. Sin insectos. Sin señales de vida. Solo piedra fría y algo más. Como una presión pesada. Como si algo nos mirara desde dentro de nuestros propios cráneos. Después de lo que parecieron 5 minutos bajando, Gab susurró, ¿no deberíamos estar ya debajo del cementerio? Tenía razón. Las escaleras no giraban. No terminaban, solo descendían. Vince giró la cámara hacia mí para filmar, y justo cuando iba a decir algo, se escuchó. No fue un susurro. Ni una voz. Fue un sonido desde abajo, mecánico y orgánico al mismo tiempo. Como engranajes mojados moliendo un grito. Como metal siendo torturado. Nos congelamos. El sonido volvió. Más fuerte, más cerca. Vince quería regresar. Gab discutía. No vinimos hasta aquí solo para irnos. Lo apoyé con entusiasmo. Sí, podemos hacer historia aquí. Nadie ha grabado esto. Esto es real. Vamos a romper internet, vamos a ser famosos como siempre quisimos. Lara, valiente como siempre, simplemente se adelantó y dijo, vamos. Estaba decidido. La seguimos. Seguimos bajando, las paredes cambiaron. Empezaron a aparecer símbolos, tallados o quemados, en idiomas que parecían antiguos. Jeroglíficos que ninguno de nosotros entendía. El aire se volvió espeso, con una sensación aceitosa y ácida. Respirar dolía. Se podía saborear el azufre, y entonces, la escalera terminó. Entramos en una cámara del tamaño de una catedral. El piso estaba cubierto por una sustancia pegajosa y húmeda. No podíamos distinguir qué era, y nuestras linternas no revelaban mucho. Las paredes estaban cubiertas con dibujos, figuras humanas adorando gigantes alados, círculos de fuego consumiendo a hombres, mujeres y niños. Pero la que más nos llamó la atención era una donde demonios se arrodillaban, adorando a alguien más, una figura mucho más grande. Alada también. Coronada. Con cuernos. Concluimos que tenía que ser Lucifer. Satanás. El mismo diablo. Nos quedamos en silencio, atónitos. Vince murmuró, ese es él, el diablo. Lara dijo, la gente realmente lo adoraba aquí. Y Gab dijo lo que todos pensábamos, pero, no es solo gente. Aquí muestran demonios adorándolo también, y si esto realmente fue visto por el artista, si lo vivió. Antes de que pudiéramos responder, vimos el trono, enorme. Tallado en hueso. Al fondo de la cámara, elevado sobre un sendero de piedra, nos acercamos, y entonces los vimos, formas en la oscuridad. Docenas. Tal vez cientos. Altas, encorvadas, temblorosas. Alineadas en filas, agachadas, arrodilladas, mirando hacia el trono. Al principio creímos que eran estatuas, hasta que una se movió, giró la cabeza, mostrando una boca llena de dientes irregulares, brillantes como agujas. Sus extremidades crujieron al moverse. Sus codos se doblaban al revés. Y entonces gritó, el mismo sonido que habíamos oído en la escalera, ese chillido de engranajes húmedos y tortura metálica. Entonces, como si fuera una señal, todas comenzaron a despertarse y girar. Lara gritó. Y si conocías a Lara, sabías lo jodido que era eso. Vince dejó caer la cámara. Gab corrió. Yo lo seguí. Huimos de vuelta a la escalera. Pero estaba cambiando. Los escalones se retorcían bajo nuestros pies.
Se estrechaban. Se volvían resbalosos. Latían como venas. Las paredes se movían, respiraban como carne viva. ¿Dónde demonios estábamos? ¿Y por qué carajo fuimos ahí? Gabe tropezó. Intenté salvarlo, pero vi algo que lo arrastró a la oscuridad. Ni siquiera gritó. Su cara ya no estaba. Corrimos más rápido. Era lo único que podíamos hacer. Y entonces algo cayó desde el techo. Rápido, afilado, silencioso. Lara desapareció en un destello rojo. Vi el terror en sus ojos mientras era arrastrada hacia la oscuridad. Aún no puedo creer que vi a mis amigos morir justo frente a mí. Esos malditos monstruos se los llevaron y yo no pude hacer nada. Solo quedábamos Vince y yo. Trepamos, resbalando en el lodo asqueroso del suelo, jadeando, llorando, rezando. Aterrados, llegamos a la trampilla y la empujamos. El cielo era negro. Sin estrellas. Con vetas rojas. La luna era roja. El cementerio estaba muerto. Lápidas rotas. Césped gris. Todo olía a ceniza y azufre. Estábamos afuera. Vince colapsó a mi lado. Me giré para ayudarlo, pero no me miraba. Estaba mirando a través de mí, ojos abiertos. Boca temblando. Entonces vi que uno de ellos venía hacia nosotros. Corrí. Corrí tan rápido como pude. Y entonces escuché ese grito. Esa cosa que aún escucho en mis pesadillas. Corrí tan rápido que sentí que caía. Desperté en mi cama al día siguiente, solo. Gabe, Vince y Lara habían desaparecido. Y no solo desaparecido como pensarías. Habían desaparecido de la memoria de todos, como si nunca hubieran existido. Eliminados de redes sociales, registros telefónicos, anuarios. Solo una cosa quedó. Esa maldita grabación EVP. Esa única palabra. Esa palabra imposible y monstruosa, abajo. Eso fue hace 10 años. Esta noche, el cielo está rojo. El viento está quieto. La hora es la correcta. Voy a volver. Esta vez tengo un equipo de verdad. Cazadores de fantasmas con experiencia. Investigadores. Un par de amigos del ejército. Gente que cree haberlo visto todo. Estoy publicando esto por si no regreso. Necesito que la gente sepa que yo existí. Que mis amigos existieron. Y que lo que pasó en Stull fue real. Si este es mi final, si yo también desaparezco, les ruego un favor. Manténganse bien lejos de Stull, Kansas. El olor estéril del interior del transbordador Mars One era una compañía constante, pero nunca lograba ocultar del todo el recuerdo de la Tierra. Dejar mi hogar no fue fácil, incluso para alguien tranquilo como yo. Mi madre, una mujer que me había enseñado desde astrofísica hasta cómo hacer un buen sándwich de queso a la parrilla, me abrazó con fuerza. «Cuídate, Jacob», susurró, con una voz frágil. Asentí mientras me alejaba y posaba para las cámaras junto con el resto de la tripulación, con una sonrisa forzada pegada al rostro. Este era el momento, la primera misión tripulada a Marte. La NASA ya había preparado el terreno con drones de inteligencia artificial, construyendo una base que nos esperaba. El Mars Rover, una reliquia de ambiciones pasadas, estaría allí para transmitir nuestro aterrizaje como símbolo del alcance de la humanidad. El comandante Evans, un hombre corpulento con una risa estruendosa y un ego a la altura, me dio una palmada en la espalda. «No olvides la frase, Jacob», bromeó, «un pequeño paso». Solo puse los ojos en blanco. El lanzamiento fue un caos controlado de estruendos y sacudidas, una sinfonía de poder puro que vibraba en mis huesos. Había hecho las simulaciones miles de veces, conocía a esta bestia y no cometí errores. Sin problemas. Una vez que dejamos el abrazo de la Tierra, el piloto automático tomó el control, una niñera digital para los siguientes 5 meses. Los días se desdibujaron en un ritmo monótono. Pasaba el tiempo en la cabina, haciendo diagnósticos, revisando sistemas, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Los demás tripulantes, un grupo bastante animado, solían tratar de convencerme de unirme a sus juegos de cartas, pero yo prefería el zumbido silencioso de la nave. Evans, sin embargo, era otro cuento. Entraba pisando fuerte a la cabina, ladrando órdenes, recordándome que él mandaba. «Jacob, informe de estado».
¿Vamos según lo planeado?, exigía, aunque todo lo controlaba el piloto automático. Era un buen comandante cuando importaba, supongo, pero un idiota cuando no había una crisis. La tripulación era un cóctel de personalidades. La doctora Remieres, nuestra oficial médica, era una presencia calmada, con unos ojos oscuros siempre llenos de comprensión silenciosa. Luego estaba Samuel Sam, nuestro ingeniero jefe, un hombre rudo pero brillante, con grasa perpetua bajo las uñas. Su segundo al mando, David, era más joven, más callado, y siempre parecía estar a la sombra de Sam. Nuestra bióloga, Lena, estaba perpetuamente emocionada por todo, su entusiasmo contagioso contrastaba fuertemente con mi naturaleza reservada. Finalmente, estaba Ben, el geólogo, un tipo larguirucho que podía hablar durante horas sobre formaciones rocosas. Éramos una familia, aunque algo disfuncional, cruzando el inmenso vacío del espacio. Fue durante el último mes, el tramo final, cuando el primer estremecimiento de inquietud comenzó a recorrerme. Estaba revisando los registros de navegación cuando lo noté. El piloto automático estaba desviándose, sutilmente al principio, luego de forma más pronunciada. Demasiado. Entonces, un grupo de masa apareció en el radar. Basura espacial, pensé, tratando de ignorar el nudo que se apretaba en mi estómago. Intenté redirigir la nave a su trayectoria original, pero era como si una fuerza invisible nos jalara. Juraría que nos estaba apuntando. Vi como el punto en el radar se desviaba junto con la nave, y entonces, golpe, toda la nave se sacudió, una sacudida estremecedora que hizo que los equipos cayeran por todos lados. Las alarmas sonaron, una cacofonía de luces rojas parpadeando en los paneles de control que apagué rápidamente. Hice un diagnóstico rápido. Comunicaciones bloqueadas. La tripulación, despertada de golpe, entró corriendo a la cabina, sus rostros una máscara de confusión y miedo. Un pequeño ataque de pánico, como diría Adams. ¿Qué fue eso, Jacob?, preguntó Sam, con preocupación en la voz. Intenté sonar tranquilo, seguro. Solo un poco de basura espacial. Ya estamos de vuelta en curso. Parece que el satélite de comunicación recibió un golpe. Sam, siempre pragmático, dio un paso al frente. ¿Satélite dañado? Puedo arreglarlo, pero tendremos que reducir la velocidad. Necesitaré un observador, alguien que me sujete con la cuerda. Me miró, con una pregunta silenciosa en los ojos. Tú vienes, ya estás despierto. David levantó las manos y luego se frotó los ojos. No iba a librarme. Asentí, era la elección lógica. Iré. El vacío exterior era una manta opresiva de negrura, salpicada por los distantes puntos de luz de las estrellas. Sam, atado a mí con un arnés, flotaba, una diminuta silueta contra la inmensidad. Lo observaba, mi aliento empañando el interior del casco. El sol de Antwerp proyectaba sombras largas y distorsionadas alrededor del satélite dañado, dificultando ver con claridad. Seguía fallando al intentar sujetarme de las manijas mientras avanzaba con torpeza. Lo seguía a una distancia segura, hasta alcanzar el satélite. Por un segundo, creí ver un agujero en el casco, un desgarro irregular en la piel de la nave, pero lo descarté como una ilusión óptica, un truco de la ausencia de luz. Sam trabajaba con una facilidad ensayada, sus movimientos precisos y eficientes. Mantenía la vista fija en él, pero mi mente comenzaba a jugarme trucos. La inmensidad del espacio empezó a presionarme, una sensación mareante de desorientación. Sentí que giraba, incapaz de distinguir arriba de abajo, mirando hacia un abismo que parecía devolverme la mirada. El vacío ya no era solo un telón de fondo, se sentía como una entidad viva, fría e indiferente. Intenté ver mis manos, pero ni siquiera podía distinguirlas, parecían parte del vacío, desprovistas de toda luz. Me pregunté si en realidad seguía sujetándome. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sam me hizo señal de aprobación con el pulgar. Trabajamos juntos para llevar de vuelta el satélite dañado, una carcasa metálica y pesada. Ya dentro de la nave, Sam lo llevó a su estación, el ceño fruncido en concentración. El día pasó lentamente, una falsa sensación de normalidad se asentó sobre la nave. Esa noche, me despertó de golpe un leve pero persistente sonido de rasguños. Era sutil al principio, como si algo se arrastrara sobre el metal,
luego se hizo más fuerte, más rítmico. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Me quedé acostado un momento, escuchando, mientras mi imaginación conjuraba horrores en medio del silencio. Entonces, un fuerte golpe. La curiosidad, o quizás la necesidad desesperada de disipar el miedo creciente, me sacó de la litera. Los pasillos estaban inquietantemente vacíos, las luces de emergencia proyectando sombras largas y perturbadoras. Cada crujido de la nave se amplificaba, cada zumbido lejano de la maquinaria parecía una amenaza potencial. Ya iba por la mitad del pasillo, los nervios de punta, cuando choqué con Adams. Ambos saltamos, sobresaltados, un momento cómico si no fuera por el miedo que nos carcomía. «Jacob, ¿qué haces despierto?» La voz de Adams era un gruñido bajo. «Escuché algo», susurré. «Un rasguño. Y un golpe». «¿No lo oíste?» Entrecerró los ojos. «Sí, el golpe lo escuché». Supuse que era la nave ajustándose, pero es buen momento para hacer rondas. Un crujido repentino y nauseabundo resonó desde la estación de Sam. Adams y yo intercambiamos una mirada aterrada. Sin decir una palabra, nos dirigimos hacia el sonido, nuestros pasos sonando extrañamente fuertes en el pasillo silencioso. Adams empujó la puerta de la bahía de ingeniería de Sam. Lo primero que sentí fue el olor, un hedor metálico y cobrizo, espeso y nauseabundo. Mis ojos se adaptaron a la tenue luz, y fue entonces cuando lo vi de reojo, juro que vi algo. Una sombra, larga y delgada, se deslizó hacia el sistema de ventilación con una velocidad antinatural. Era demasiado rápida, demasiado fluida para ser humana. Entonces el haz de la linterna de Adams cortó la penumbra. Lo que reveló quedaría grabado en mi memoria para siempre. Sam, o lo que quedaba de él. Su cuerpo era una grotesca parodia de forma humana, destrozado, medio devorado de la cintura hacia abajo. Su rostro contorsionado entre un grito y un llanto, la boca abierta a un tamaño inhumano, los brazos rígidos, congelados por el rigor mortis, como si empujara algo que ya no estaba allí. La sangre salpicaba la pared en dos horribles trayectorias, supurando desde donde antes estaba su abdomen, subiendo hacia el techo, como si algo hubiera jugado con sus entrañas. Un rastro que se deslizaba hacia las rejillas de ventilación. El pánico, frío y agudo, me atrapó. Las rodillas me flaqueaban ante la escena. Adams, con el rostro pálido, forcejeó con su comunicador mientras cerraba la compuerta de emergencia del cuarto de Sam. Código rojo. Toda la tripulación a la cabina. Repito, toda la tripulación a la cabina. Gritó con la voz desgarrada por el terror. Corrimos hacia la cabina, la sala más segura de la nave. Los demás miembros de la tripulación, aún medio dormidos, empezaron a llegar poco a poco, pensando que era otro simulacro mensual. La doctora Remieres, Lena, Ben y David, con los rostros marcados por la molestia del sueño, cruzaron las compuertas. Adams esperó a que todos entraran y luego cerró la puerta de golpe. El siseo hidráulico del seguro sonó como una sentencia. Eso despejó la somnolencia de todos. Adams se dirigió a un terminal y abrió las cámaras de seguridad. No para ver a Sam, su estación era una zona muerta, sino para revisar las puertas de los dormitorios. Empezó a retroceder las grabaciones. No estábamos armados. ¿Por qué lo estaríamos? Lo más parecido a un arma en esta nave de investigación era un cuchillo de cocina, quizá algunas herramientas de jardinería del invernadero o un taladro de ingeniería. Pero nada que pudiera hacer eso a un ser humano. Intenté contarles lo que había pasado, las palabras saliendo a borbotones en un intento desesperado, pero Adams me interrumpió antes de que pudiera comenzar, su voz ronca intentando imponer autoridad. Sam está muerto. Asesinado. Estamos en confinamiento hasta averiguar quién lo hizo. Envía un mensaje a la base, Jacob. Aún no hay comunicación, comandante. Sam no alcanzó a terminar las reparaciones, balbuceé, sintiendo el nudo en la garganta al pensar en mi compañero. Adams me fulminó con la mirada, luego miró al resto de la tripulación. Si uno de ustedes hizo esto, tengan piedad. Nos han condenado a todos. No podía concebirlo. Un ser humano no pudo haber hecho esto. La mitad de Sam simplemente no estaba. La tripulación empezó a discutir, una marea creciente de incredulidad y enojo. Evans insistía,
convencido de que uno de ellos era culpable, aferrándose al débil hecho de que me encontró con el cuerpo. Por suerte, eso me sacó de su lista. Pero el miedo a lo desconocido se transformaba rápidamente en resentimiento. Finalmente, incapaz de contener el inicio de un motín, Adams abrió a regañadientes las compuertas. La tripulación, sacudida pero convencida de que Adams había tenido un colapso mental, regresó a sus camarotes sin haber visto lo que nosotros vimos. Adams me susurró: cerramos el cuarto de Sam. Nadie ve la escena. Si uno de ellos lo hizo, se le va a escapar algo, va a decir algo que solo el asesino sabría. Apenas lo escuchaba. La idea de que uno de los nuestros, nuestra familia, hiciera eso, era impensable. Y no podía quitarme de la cabeza aquella sombra deslizándose hacia el conducto de ventilación. La mañana siguiente, la nave se sentía diferente. El aire estaba cargado de un miedo no dicho. Nos reunimos en el comedor. David dijo unas palabras por Sam. Fue más padre para mí que el mío propio. Ese hombre, se le quebró la voz antes de recuperarse. Ese hombre soñaba con construir un nuevo mundo. Con ingeniar un nuevo planeta. Que Dios lo tenga en su gloria. Un silencio sombrío se cernió sobre nosotros mientras comíamos nuestro escaso desayuno. Lena y Ben, como era de esperarse, comenzaron a discutir por las raciones. Ya era común, la convivencia forzada estaba acabando con nuestra paciencia. Lena lo acusaba de tomar más de lo que le tocaba, insistiendo en que debíamos conservar comida. Fue entonces cuando cayó. Desde el techo, una criatura negra y delgada, con extremidades largas y huesudas, pareció despegarse, creciendo a medida que descendía. Era una pesadilla hecha carne. Sus brazos, terminados en garras puntiagudas como lanzas, se alzaron como cobras y se hundieron en las cabezas de Lena y Ben. Su discusión terminó en un instante cuando sus frentes se encontraron por la fuerza. Sus ojos se convulsionaron, una danza de agonía. La voz de Lena chisporroteó mientras Ben agitaba los brazos en un intento inútil de golpear a la criatura en sus últimos alientos. La boca del monstruo se abrió, mostrando una hilera de dientes afilados como navajas, y mordió sus cráneos con brutalidad. Un crujido repugnante retumbó en el ahora silencioso comedor. Se echó hacia atrás, arrancando carne y masa cerebral, dándose un grotesco festín con los restos de mis compañeros. La doctora Remieres gritó, un sonido agudo y gutural de puro terror, y salió corriendo. Yo estaba congelado, mi mente incapaz de procesar la monstruosidad ante mí, viendo cómo la criatura se echaba el bocado al cuello para tragar. Entonces Adams me agarró con fuerza de hierro y me arrastró de vuelta hacia la cabina. David, nuestro segundo ingeniero, ya estaba allí, encorvado sobre un terminal, haciendo diagnósticos, de espaldas a la puerta, cuando la doctora Remieres irrumpió y presionó el botón de cierre mientras Adams y yo entrábamos. Se cerró con un fuerte siseo de gas. ¿Qué está pasando?, preguntó David antes de mirar las cámaras. Sus ojos se abrieron de par en par, el rostro pálido al ver la escena en el comedor. La criatura había desaparecido, tan rápido como había aparecido, pero los cuerpos de Ben y Lena estaban allí, irreconocibles, apilados en una masa de sangre y vísceras. Las luces se apagaron brevemente antes de que el sistema de respaldo encendiera, tiñendo todo de un rojo siniestro. ¿Qué fue eso? David, informe de estado. Ladró Adams. Era raro escucharlo dirigir órdenes a alguien más. El suministro de energía principal está destruido. Funcionamos con el sistema de emergencia. Estaremos bien, mientras sigamos expuestos al sol. La doctora Remieres entró en crisis, sollozando sin control. David intentaba calmarla cuando Adams me llevó aparte. Me sorprendió ver que su voz temblaba. Tenemos que acabar con esa cosa, o estamos muertos. No hay salida, pero entonces un pensamiento, frío y claro, cortó mi miedo. Si había una salida, la nave de descenso. Diseñada para aterrizar en Marte mientras la estación principal orbitaba. Tenía su propio combustible, lo suficiente para entrar en curso y luego aterrizar. Era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad. Necesitábamos suministros para 2 semanas para los 4 que quedábamos, y tendríamos que cruzar la nave. Pasar junto a eso, la doctora Remieres y David se quedaron en la relativa seguridad de la cabina. Evans, como buen líder, me ofreció como voluntario, por supuesto. Eres el piloto, Jekyll.
Conoces mejor la nave. Nos dirigimos primero a la enfermería, evitando con cuidado el comedor. Atravesamos los pasillos teñidos de rojo. Recolectamos lo que pudimos, botiquines, tanques de oxígeno, todo lo esencial. Los cargamos en un carrito rodante, cuyas ruedas chirriaban contra el suelo metálico. Ese sonido, ese rasguño constante, era inquietantemente similar al que me había despertado. Como si ahora estuviera en todas partes. Un eco fantasma de mi trauma. Llegamos al comedor. Adams señaló el baño que conectaba el pasillo con la cocina y el comedor. Por aquí, evitamos la escena. Empujamos el carrito por la angosta puerta. El rasguño de las ruedas continuaba, pero empezó a sonar diferente. Entonces nos detuvimos de golpe. No podría decir por qué, pero Adams y yo nos quedamos quietos al mismo tiempo. Escuchamos. Cada nervio alerta mientras los rasguños continuaban, sonando como si vinieran de todas partes. Permanecimos congelados lo que pareció una eternidad, hasta que cesaron. Vamos, susurró Adams. Cuanto menos tiempo, mejor. Empujó el carrito y yo me sobresalté, el corazón desbocado. Entramos a la cocina. El olor rancio de comida contrastaba con el hedor horrible que aún emanaba del comedor, a solo una habitación de distancia. Cargamos el carrito con raciones, nuestros movimientos rápidos y eficientes. Ahora, solo teníamos que volver. Vamos, por aquí. Tenemos que movernos más rápido. Adams lideraba el camino de regreso por el comedor. Intenté no mirar, pero mis ojos fueron atraídos por ello, el resultado. Lena y Ben yacían entrelazados, sus cuerpos mutilados, el suelo empapado de sangre y algo más, algo que no quería identificar. La brutalidad del acto, la forma en que sus cuerpos estaban destrozados, me revolvía el estómago. Eran mis amigos, las personas con las que había reído, discutido, compartido un viaje. Ahora solo eran pedazos. Esparcidos como una obra de arte enferma. Sus cabezas eran muñones y sus torsos estaban abiertos en tajos, el brazo de Ben había desaparecido, y el muñón de la cabeza de Lena todavía tenía un pedazo de mandíbula con la lengua expuesta. Al atravesar las puertas, dejando atrás lo indescriptible, una sombra roja atrapó el rabillo de mi ojo. La criatura, una mancha negra en movimiento, pareció materializarse de la nada y se lanzó hacia mí. Sus uñas, imposiblemente afiladas, atravesaron el uniforme, perforando la tela. Un olor horrible, acre, como sangre rancia mezclado con algo más, algo verdaderamente tóxico, llenó mis pulmones mientras bababa sobre mi rostro. Emitía una serie de chasquidos rápidos al tiempo que desencajaba su mandíbula, mostrando hileras de dientes en un ritmo escalofriante, hambriento, depredador. Adams reaccionó al instante. «¡Hey! Por aquí», gritó, retrocediendo, agitando su linterna para atraer su atención. La criatura levantó la mirada, sus ojos, si es que se le podía llamar así, se fijaron en Adams. Me soltó, rasgando mi hombro con sus garras, y puso su peso en la otra pata mientras se deslizaba hacia él como un guepardo a punto de lanzarse. «¿Qué estás haciendo?», dije, incorporándome con dificultad. «Salvándote. Ahora corre. Ven por acá», gritó Adams mientras doblaba la esquina, y la criatura lo siguió, sus garras raspando el suelo de la nave, los chasquidos volviéndose más fuertes mientras desencajaba aún más la mandíbula. No dudé. Tomé el carrito y corrí, el chirrido de sus ruedas sonando como un corazón latiendo con desesperación en el silencio de la nave. Escuché los chasquidos convertirse en gritos, y luego crujidos. La criatura se alimentaba. Vi la sombra de la escena, proyectada por la linterna de Adams mientras rodaba por el suelo. Su cuerpo, siendo desgarrado desde la mitad, la última señal de su vida. Mi amigo, mi comandante, se había sacrificado por mí. Llegué corriendo a la puerta de la cabina, la adrenalina disparada mientras golpeaba el cristal. David levantó la vista, presionó el botón para abrir la puerta, su rostro cargado de preocupación. «¿Dónde está el comandante?». «No lo logró», dije con la voz ahogada, las palabras sabían a ceniza. La doctora Remierez soltó un nuevo sollozo, su rostro enterrado entre las manos. «Dios mío, vamos a morir todos», lloró. «Concéntrate. Tenemos que irnos». «Y tenemos que hacerlo ya», dije con una voz sorprendentemente firme. Cruzamos el pasillo, el único sonido era el insistente chirrido del carrito.
Cada paso era una oración, cada respiración un hilo tenso. Llegamos a las puertas del transbordador, un faro de esperanza en medio de la asfixiante angustia. Cargamos la comida rápidamente, luego nos pusimos los trajes. David revisó la terminal. Su rostro se volvió pálido. Jacob, solo hay suficiente combustible para aterrizar, no para hacer el trayecto completo. Ni de ida ni de vuelta. Mi corazón se hundió. El transbordador debía haberse llenado automáticamente una vez en órbita. No podíamos hacerlo manualmente. Estábamos atrapados. Entonces, una chispa de idea cruzó el rostro de David. Una apuesta desesperada, peligrosa. Puedo acelerar la nave, usar la inercia para lanzarlos a ustedes en la trayectoria correcta. Tendrán que desacoplar antes de que la nave principal se presurice. Mi garganta se cerró. Era una misión suicida para él y posiblemente para nosotros también. No, David. No hay otra manera, Jacob, dijo, con voz firme y decidida. Si logran sobrevivir, dile a mi familia que cumplí con mi deber por el nuevo mundo y que morí amándolos. La doctora Remieres comenzó a llorar, un llanto desgarrador. Nos despedimos, una despedida apresurada y con lágrimas. David se fue a la cabina, los hombros erguidos mientras doblaba la esquina. La doctora Remieres entró en un ataque de pánico mientras nos colocábamos los trajes. Ella cerró el mío mientras le pedía que se volteara. No puedo respirar, jadeó, con las manos temblorosas al intentar ponerse el traje. Mal momento para ser claustrofóbica, pensé. Lena, te necesito. No puedo hacerlo sin ti, traté de tranquilizarla. No se calmó. Impaciente, me puse el casco. Ya estaba listo, pero ella aún necesitaba ayuda. Vamos, Lena. Respira conmigo. Inhala y exhala. Vamos, se unió. Inhala, exhala, inhala. La voz de David sonó por los comunicadores, un eco metálico. Listo, Jacob. Solo necesito la señal. Recibido. Espera, hablé con firmeza. Entonces, escuchamos un golpeteo desde arriba, un sonido pesado y deliberado que venía del ducto de ventilación. La sangre se me heló. Incluso dentro del traje, el aire se volvió denso. La criatura salió disparada del conducto, una figura negra y delgada que aterrizó sobre sus patas, incorporándose. Emitió un chillido agudo que me hizo vibrar los huesos, y sentí como el vidrio del casco se resquebrajaba con un crujido. La doctora Remieres recibió el grito de lleno. Cayó al suelo, sujetándose la cabeza, sangre saliendo de sus oídos y ojos. Me lancé a sujetarla, mis manos torpes con el traje. Pero la criatura fue más rápida. Le tomó la pierna, sus garras atravesaron la carne, triturando el hueso. Ella me agarró la mano, con una fuerza inesperada, una conexión desesperada. La criatura se arrastró sobre ella y comenzó a desgarrarle el abdomen con su otra garra. Un concierto macabro de carne rasgada y huesos rotos, hasta que le mordió el esternón. Intenté liberarme, ayudarla, pero no me soltaba. Su agarre se apretó aún más, incluso mientras su sangre empapaba el suelo. Miré sus ojos, abiertos por el dolor y el miedo. En ese momento entendí. Me estaba reteniendo. No podía soltarme. Desenganché mi guante, arrancando mi mano de su agarre. Vi cómo se lo llevaba consigo, su último lazo a la vida. La criatura me miró fijamente y se lanzó hacia mí. Ahora. Grité por la radio, lanzándome al transbordador y cerrando la puerta de golpe. La garra de la criatura se rompió al intentar alcanzarme. La nave se impulsó bruscamente, giró violentamente a la izquierda. Sentí la inercia lanzarme hacia atrás y luego, la sensación repentina de desacople. El transbordador se separó del puerto derecho trasero justo cuando la nave comenzó a presurizarse. Una estela de gas y oxígeno quedó detrás, una cuerda gaseosa que conectaba con David. El humo se rompió cuando vi a la bestia salir disparada por la bahía de acoplamiento, arrojada al vacío del espacio. Mi cabeza latía con fuerza. El oxígeno de mi traje se filtraba, un silbido constante desde la muñeca y la mano sin guante. Mi mano, expuesta al vacío, ya estaba tomando un tono azul alarmante. Busqué torpemente la cinta de reparación, mis dedos entumecidos, y sellé la abertura en la muñeca, envolviendo luego mi mano con una venda improvisada. Respiré lento, profundo,
calmando mis nervios. Luego, con un clic, presuricé el transbordador. Esperé un minuto antes de quitarme el casco. El sonido del gas llenando el interior era ensordecedor. Las 2 semanas hasta Marte fueron una neblina de sueños rotos y pesadillas despiertas. El hedor a sangre, los chasquidos, los gritos, todo se repetía en bucle. Apenas comí. Apenas dormí. Perdí 11 kilos en ese viaje. La entrada a Marte fue una broma cruel. La atmósfera del planeta era tenue. El combustible se agotó rápido. El transbordador se calentó, perdió una aleta y comenzó a girar sin control. El paracaídas se despegó, pero no logró estabilizarnos. Tuve que soltar las aletas y extender las alas. Trozos de metal volaban, el vidrio de la cabina se rajó, el aire comenzó a fugarse. En la tierra, todos miraban. El mundo entero conteniendo la respiración mientras el transbordador giraba en caída libre hacia Marte. La fuerza G me aplastaba. Mi mano expuesta, ahora negra, muerta. Estaba perdiendo la conciencia, pero entonces, un último impulso de voluntad desesperada. El rostro de mi madre, el agarre final de Remieres, el sacrificio de Adams. Con mi mano sana solté las aletas. El paracaídas se abrió como una flor blanca bajo el cielo carmesí. Desde el rover marciano, una semana más tarde de lo previsto, el mundo observaba. El transbordador descendió con un golpe seco en la plataforma. Me puse el casco, miré mi mano ahora negra, un precio por haber sobrevivido. Caminé hacia la compuerta. Mis piernas pesaban. Usé el antebrazo para girar la manija. Se abrió. La luz era distinta. Abrumadora. Un sol extraño en un mundo ajeno. Marte era hermoso. Una extensión de tierra roja y ocre, bajo un cielo salmón. Columnas de roca segmentadas se alzaban como torres. A lo lejos, brillando bajo la luz marciana, estaba la base construida por la IA de la NASA. El rover, como un centinela en silencio, esperaba en la zona de aterrizaje. Su cámara robótica se enfocó en mí cuando pisé la arena marciana. La ola de emociones me derrumbó. El dolor. La belleza. Me arrodillé. El polvo cubría mi traje. Y lloré. No solo de alivio, sino por los rostros que no volvería a ver, por los horrores vividos, y por el silencio que me acompañaría el resto de mi vida. A través de los sollozos, con el casco agrietado, murmuré 3 palabras. Con el recuerdo de mi comandante aún fresco. Un gran salto.